los agentes sociales de la ciudad en las políticas de cooperación. Aquí sale un mensaje en inglés que no... Pero bueno, es igual, yo continúo. ¿Me oís, no? ¿Me oís bien? Vale, pues continúo. Bien, después la puesta en marcha del plan también nos ha obligado a alinearnos con dos enfoques que del plan. Uno es el enfoque basado en derechos humanos, pero hay un enfoque concreto de participación, ciudadanía global y corresponsabilidad en el diseño y ejecución de las políticas de cooperación. Bueno, el alineamiento con el plan nos ha hecho ir paulatinamente modificando, adaptando instrumentos y, por ejemplo, las convocatorias, pues introduciendo, incorporando nuevas prioridades y también modificando e introduciendo nuevos criterios en la herramienta de valoración de los proyectos, ¿no? Y estos criterios nuevos necesarios para valorar, por ejemplo, la participación de colectivos, la participación de asociaciones, de los socios del sur, de los recursos y de los servicios municipales en los proyectos y en las acciones de cooperación, y también poder valorar las actividades de sensibilización vinculadas a proyectos de cooperación que el Ayuntamiento financia, ¿no? En definitiva, hemos ido tratando de ajustarnos y adaptando los instrumentos de que disponemos a las líneas estratégicas que nos marca el plan. Porque hay una línea estratégica en concreto, que es la 2, que habla del fomento de la participación, la corresponsabilidad y la generación de redes ciudadanas para la transformación social, que en este caso contempla 3 líneas de actuación muy claras que conectan con el tema de esta jornada de hoy. Una es fortalecer el tejido asociativo y aumentar la participación e implicación de la ciudadanía. Otra es el fomentar el intercambio de saberes y la cooperación entre colectivos, organizaciones y gobiernos locales del norte y del sur. Y el tercero es mejorar la comunicación con el fin de incrementar el nivel de conocimiento y comprensión que tiene la ciudadanía de las políticas de cooperación. O sea, que conectan perfectamente con... Y esto es lo que justifica el que hoy hablemos del tema que os proponemos. De todas maneras, nos queda recorrido por hacer. Tenemos que vencer estas debilidades y por eso planteamos el que 3 ayuntamientos con experiencia en este tema, pues bueno, participen en este espacio de encuentro para intercambiar experiencias y conocer cómo han afrontado ese reto de la implicación y la participación ciudadana, qué estrategias han utilizado, qué actuaciones han tenido que, digamos, que descartar y qué otras han mantenido porque han resultado eficaces o han dado buenos resultados. En fin, se trata de tener esta oportunidad de intercambiar y reflexionar en torno a este tema y con ello poder mejorar la ODE que hacemos desde nuestros municipios. Tenemos la suerte hoy de contar con un buen número de municipios. Creo que somos 18 municipios participando hoy en esta jornada, lo cual nos va a permitir también enriquecer después el debate. Y bueno, ya para finalizar, y ya que está la compañera de Castellón aquí, pues nos gustó mucho una conclusión que lanzó en la jornada que organizó la coordinadora con la Generalitat o la Diputación, creo que también la Diputación, hace unas semanas, que era la cuarta jornada de cooperación internacional y municipios, que en relación con este tema afirmaba que en el proceso de rendición de cuentas, tanto de las organizaciones como de las administraciones públicas, pues es necesario mejorar los canales de comunicación para lograr esa mayor apropiación de las políticas de cooperación y solidaridad por parte de la ciudadanía. Esto Adelaida Lorente lo dejó caer en la jornada así al final y bueno, quería rescatarlo porque tiene que ver y demuestra que compartimos esa preocupación los municipios por mejorar la comunicación hacia la ciudadanía. Bueno, y sin más, voy a pasar a presentar a la primera persona que va a participar. La primera persona es Aitor Gabilondo, es técnico responsable del Servicio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, con nosotros va a estar en primer lugar, tiene unos 20 minutitos para contarnos cosas y yo sin más le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues buenos días, buen día, egunon, como queráis. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de
Valencia la invitación y el poder compartir con vosotros este intercambio de experiencias. En segundo lugar, agradecer más en particular pues, a Aga, de la coordinadora de ONGs valenciana, que se ha trabajado la parte organizativa del encuentro y la información, y también a Juanjo Iborra por darnos pistas y animarnos a participar. Porque lo cierto es que cuando recibimos la invitación, nuestra primera reacción fue, pues precisamente para hablar de comunicación no somos los más indicados, porque pues, lo cierto, y nuestro diagnóstico puede coincidir en buena parte con el que señalaba Pera, hasta ahora no estamos muy satisfechos con nuestros resultados en materia de comunicación. Así todo, nos animaron a participar, con lo cual lo hago de mil amores. 4 datos sobre Vitoria, porque hay que decir desde dónde se habla, ¿no? Entonces, Vitoria es una ciudad de 254.000 habitantes. Como sabéis, es la capital administrativa de la comunidad autónoma de Euskadi. Es reconocida a nivel ambiental, Green Capital Europea, pero igual también hay que recordar que no deja de ser una ciudad sumamente industrial, y quien dice industrial dice una ciudad obrera. Por otra pincelada en cuanto a los medios de comunicación tradicionales en Vitoria, tenemos un medio escrito que es claramente dominante, que es el correo, y luego tenemos pues, prensa local, que es el Diario de Noticias de Álava, diarios bilingües o diarios en euskera, etc. Y en medios de comunicación en nuestra comunidad, audiovisuales en nuestra comunidad autónoma, pues los medios autonómicos, los distintos canales de TV tienen un peso importante. También, puesto que vamos a hablar de comunicación relacionada con cooperación, pues también para precisar de dónde hablamos, pues, recordar que Vitoria tiene una larga tradición en materia de cooperación. Fue uno de los municipios, junto con Córdoba, que en el 88 empezó a destinar el 0,7% de su presupuesto a cooperación, y tal vez insistir en que desde sus inicios la visión de José Ángel Cuerda, el entonces alcalde de Vitoria, que fue el impulsor de esto y de otras muchas cosas, era que el papel de un ayuntamiento en cooperación era triple. Por una parte, contribuir a la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Contribuir a ese 0,7 al que deberíamos, 0,7 del PIB, al que deberíamos aspirar como Estado, como conjunto del Estado español. Pero también, como propósito muy claro, fomentar una cultura de la solidaridad en el municipio. Y por último, el tercero, movilizar recursos del municipio para que intervengan en cooperación. Esto en términos expresados en el 90, y cuando decía del municipio tenía muy claro que tenían que ser recursos municipales, también recursos técnicos municipales, y recursos de la sociedad vitoriana. Es decir, que es una visión que entronca bastante con nuestras preocupaciones actuales. No voy a entrar en detalles, evidentemente. Como la inmensa mayoría de ayuntamientos españoles, nuestra
cooperación ha estado muy centrada, muy canalizada por las ONGs de desarrollo, aunque también hemos hecho y hacemos cooperación por otras vías, ¿no? Somos miembro y hacemos cooperación en el marco de Euskal Fondoa, traducido a valenciano el Fons Basc, y también hemos contado con convenios directos, aunque en este momento no, hemos contado con convenios directos de colaboración con municipios del sur, en El Salvador y en Colombia. La cooperación canalizada a través de ONG en una muy alta proporción se ha hecho a través de convocatorias de subvenciones. Doy dos datos. Nuestras convocatorias suelen estar especializadas por sectores. Tenemos una sección especial para proyectos de agua y saneamiento. Hemos tenido una parte especial o una convocatoria especial para proyectos de protección de los derechos humanos, etc. También con convocatorias de carácter plurianual. Actualmente tenemos en marcha, que se iniciaron el año pasado, 14 proyectos trienales de distintos tipos. Pero también, aparte de las convocatorias, en algunos casos tenemos convenios. La solidaridad con la población refugiada saharaui y con el pueblo saharaui se canaliza a través de un convenio con la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS. Por situar, nuestro presupuesto de cooperación actual es del orden de 2.300.000 euros y en el servicio estamos 5 personas, 4 plazas y media. Y son plazas de RPT. No me voy a referir a nuestro plan director, puesto que estamos en un interín, hemos finalizado la evaluación del anterior e iniciamos ahora la elaboración del nuevo. Sí, insistir en algo que ha sido una insistencia particular de nuestra cooperación, que es buscar, fomentar la implicación de colectivos del municipio en los proyectos. Esto no es nada evidente y esa implicación puede ser además muy variable. Puede ser un intercambio técnico, puede ser simplemente estar informado, conocer, acoger a gente cuando llega, etc. Pero sí que ha sido diría que una pelea constante, porque esto habitualmente no está inscrito en la forma de gestionar los proyectos, ¿no? Te parece consistir en que yo te presento un proyecto, me lo apruebas y luego ya te presentaré informes. Y pensamos que cooperar es más que dar dinero y que la cooperación tiene que ir más allá. Y otra insistencia es en la implicación municipal. Actualmente de los proyectos continuados, los que tienen que ver con agua, contamos con la colaboración de la empresa municipal de aguas, de Anvisa, que nos lo revisa técnicamente, que sugiere cosas para mejorar. Y en otros proyectos, en por lo menos 4 proyectos, tenemos una colaboración directa de algún servicio municipal. Juventud en un proyecto de jóvenes en Colombia, igualdad en otro proyecto en Colombia, el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia en otros proyectos, y hasta la policía municipal en un proyecto de lucha contra la violencia a mujeres. Que nos parece que son maneras concretas de movilizar, ¿no? Y de que más gente en el interior de la institución, pero también fuera, se implique en los proyectos. Y también quiero señalar, antes de entrar a cosas concretas de comunicación, que en los últimos años también hemos tenido una
preocupación ya en el ámbito de la educación para el desarrollo, educación por la justicia global o educación por la transformación social, como se llama últimamente aquí en Euskadi. Nos ha parecido que con ese discurso de Agenda 2030, globalización, se tiende a difuminar el peso del sur en nuestro trabajo comunicativo de información. Es decir, el hecho de referirse a que, evidentemente, muchas de las problemáticas que nos aquejan son globales, nos afectan tanto a nosotros como a otros, ha hecho que a veces en las propuestas que recibíamos en materia de sensibilización comunitaria, parecía que nos olvidábamos de lo que ocurría en el sur. Y pensamos que nuestro papel como servicio de cooperación es, sí, poner en evidencia esas problemáticas globales, poner en evidencia cómo nos afectan en lo local y en lo global, pero especialmente poner en evidencia cómo se viven sus consecuencias, las injusticias que afectan al sur. Bueno, dicho esto, quiero apuntar algunas cosas, algunas recetas que hemos utilizado pues, para facilitar la comunicación. Comunicación relacionada con proyectos, con proyectos de cooperación que apoyamos. Igual entre las cosas, los pasos que hemos dado en proyectos que eran de protección de derechos humanos, por una parte, la subvención incluía hasta un 10% para acciones concretas de información, comunicación, sensibilización, y además eso dio lugar a que, puesto que todos los proyectos tenían en común los derechos humanos y su protección, a organizar campañas conjuntas entre las organizaciones que tenían subvención de ese tipo, ¿no? Y campañas tanto de acciones en la ciudad como campañas en redes sociales. Luego, no me voy a extender, luego podemos comentar un poco más. El último paso que hemos dado con los proyectos de continuidad, con los proyectos trienales aprobados el año pasado, fue, en contra de lo que hacíamos antes, no valorar la sensibilización al analizar el proyecto, sino decir, bueno, valoramos los proyectos por lo que son, valoramos mucho que los proyectos impliquen a personas, a colectivos del municipio, pero lo que es la comunicación, la sensibilización, la dejamos para después. Y lo que hemos hecho este año es abrir una sección de convocatoria específica para facilitar la comunicación relacionada con esos proyectos ya aprobados. Y además hemos promovido, facilitado, incentivado, con dinero, que se presentaran propuestas conjuntas, ¿no? Es decir, bueno, si me presentas una propuesta individual, tu subvención máxima va a ser de 7.000, pero si me presentáis entre dos, ya o sea, el total va a ser más de 14, ¿no? Y bueno, nos ha dado un buen resultado, coincidiendo también que había sectores comunes, había 4 proyectos de violencia contra las mujeres, y hemos recibido propuestas interesantes de acciones de comunicación, sensibilización conjuntas de distintas ONG. 3 que se han juntado en un caso, 2 en otra, algunas se han quedado sola, etc. Y nos parece más fácil abordar esos temas de sensibilización, comunicación, una vez aprobados los proyectos, que no cuando ni siquiera se tiene la certeza que como me estoy comiendo el tiempo, solo voy a mencionar algunas formas distintas en que trabajamos estos temas. En materia de comercio justo y de consumo responsable, por una parte, contamos con un convenio específico con 4 organizaciones que son las en Vitoria más especializadas están en estos temas y
y combinamos las acciones de difusión hacia la ciudadanía en el marco de ese convenio con el trabajo interno del ayuntamiento en materia de compra pública y responsable, aunque debo reconocer que hemos paralizado desde hace no sé cuánto tiempo la actualización de la normativa de cláusulas sociales. Y ahí también buscamos la colaboración con otros servicios municipales, ¿no? Con el servicio de comercio para acercarnos al comercio local tradicional o con otros. En materia de, también cito rápidamente otra experiencia, ya no en el marco de subvenciones, tenemos junto con el Departamento de Cultura, tenemos un concurso que se llama Derechos Humanos y Creación Artística, por el que anualmente seleccionamos un proyecto, es un contrato cuyo principal requisito es que tiene que colaborar gente del mundo de la creación artística, que puede ser de donde sea, y una entidad social activa en Vitoria en materia de derechos humanos, ¿no? Y ahí hemos tenido, ya llevamos como 8 ediciones y hemos tenido experiencias de colaboración muy distinta y un producto que es un proyecto artístico, es un proyecto de creación que se expone a finales de año en un centro cultural de la ciudad y que además es una cosa que valoramos conjuntamente, no es que nosotros elijamos el proyecto, sino que lo hacemos conjuntamente con el Servicio de Cultura y la dirección de ese centro cultural, ¿no? Un poco para llegar a este mensaje de que tampoco todo lo tenemos que resolver mediante subvenciones. O sea, tenemos otros instrumentos, podemos hacer convenios, podemos contratar cosas, ¿no? Desde el año pasado, por ejemplo, hemos decidido organizar unas jornadas temáticas monográficas de actualidad internacional y, bueno, y las organizamos nosotros mediante una contratación. Bien. Con eso creo que ya me he comido el tiempo. Sí quiero decir, y no es por caer en lo políticamente correcto, ¿no? Sí quiero decir que con lo que nos plantea la Agenda 2030, con la que podemos ser muy críticos si las instituciones nos limitamos a la localización de los ODS, a decir, ¿esto qué hago? Le pongo etiqueta ODS 14 o le pongo etiqueta ODS. Si se limita a eso no tiene mayor interés, ¿no? Pero sí que los ODS también y la Agenda 2030 son una invitación muy fuerte a que trabajemos de manera distinta al interior de las instituciones, combinando el esfuerzo de distintos departamentos y también hacia afuera. Este debate sobre los actores de cooperación, pues está claro que tenemos una indicación fuerte de que debemos ampliar el mundo de la gente que contribuye a la cooperación, y tanto en la cooperación de terreno como también en la educación, en la comunicación, etc. Por no comerme más tiempo, me callo. Gracias. Muy bien. Aitor, muchas gracias por tus aportaciones. Lo que vamos a hacer es dejar al final de las 3 intervenciones ya el tiempo para el debate. Vamos a hacerlas una detrás de otra y después abrimos el espacio de debate cuando acabe al final la última intervención. Bien, a continuación está Sara Sanzol, que es técnica del programa de cooperación internacional del Ayuntamiento de Pamplona, que bueno, nos contará sus experiencias interesantes en ese municipio. Bueno, pues Sara, cuando quieras. Vale. Bueno, buen día. Lo primero de todo también agradecer esta invitación
al Ayuntamiento de Valencia y a la coordinadora. Son fechas importantes para nosotras estos días, aunque bueno, estos no Sanfermines, ¿no? Pues los llevamos trabajando y dando la mayor normalidad. No ha podido estar mi compañera Ana Goya, pero bueno, os voy a transmitir un poco las ideas que hemos ido trabajando, ¿vale? Por ubicaros un poco en lo que es el programa de cooperación en este ayuntamiento, este programa lleva desde 1996, hace 25 años. Tenemos actualmente vigente en su último año el primer plan director. Este verano vamos a hacer una evaluación final y, como apuntaba Aitor, pues bueno, con vías a que esa evaluación nos lleve a un segundo plan. La verdad que es una herramienta que nos da marco y bueno, en realidad es plasmar lo que ya se venía haciendo, ¿no? Pero sí que le da una consistencia. Este año, tal y como marcaba este primer plan, destinamos el 0,8 del presupuesto municipal, que está en torno a unos 2 millones de euros. De ese 0,8, más o menos el 92% se destina a 6 convocatorias de subvenciones, ¿vale? Y luego tenemos el convenio con la coordinadora de ONGs de Navarra también, y el Fondo Navarro Local de Cooperación, donde también se hace una pequeña aportación. Os voy a contar brevemente, para que no os resulte muy tostón, las 6 convocatorias, y luego entro a profundizar un poco en qué tendría que ver con materia de sensibilización. Tendríamos los proyectos anuales de cooperación al desarrollo a realizar en los países del sur, la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación con entidades locales del sur, que este tiene un enfoque plurianual a 3 años también, donde la municipalidad o ayuntamientos o la institución pública en el país que sea, digamos que es la protagonista de la acción a realizar. Estarían las convocatorias de ayuda humanitaria y de emergencia, y luego tenemos 3 centradas en sensibilización. Sería acciones puntuales de sensibilización, los proyectos anuales de sensibilización y educación para el desarrollo, y una convocatoria plurianual de desarrollo, educación para el desarrollo y ciudadanía global. Luego os cuento un poco el detalle de todas. Como actividades propias del programa, tendríamos el Club de Lectura Latitudes. Es un club de lectura donde se abordan temáticas del sur con diferentes autores. Se invita a una ONG que esté trabajando en terreno sobre el país que trate el libro, y esa ONG haría un poco de anfitrión y serviría un poco para contar también qué se está realizando. Se ha llegado a invitar también a algún autora de los libros. En este momento, bueno, desde marzo del año pasado lo tenemos paralizado, la verdad, el club de lectura. Esperamos en otoño ver si las condiciones sanitarias pues permiten retomarlo, porque la verdad que tiene muy buena acogida. Y otra actividad que realizamos, aunque sería más interna nuestra, ¿no?, sería el intercambio de experiencias sur-norte, aprovechando cuando tenemos visitas de las contrapartes, pues nos gusta, ¿no?, también que pasen por aquí por el programa y conocer de primera mano cuál es la realidad que están viviendo. Os puedo contar que en las 6 convocatorias que tenemos sí que pedimos que haya un enfoque sur. Por ejemplo, en las convocatorias de desarrollo anuales y en las plurianuales de entidades locales del sur, sí que se exige que haya hasta un máximo de un 3% del presupuesto en sensibilización aquí en Pamplona, para contar un poco qué es lo que se está haciendo, qué intervenciones se están haciendo en estos países. Es una fórmula que tampoco termina de cuajar, porque bueno, vemos que muchas de las actividades que se realizan y se proponen no son abiertas a la ciudadanía, ¿no?, sino que se quedan un poco en el entorno de la entidad. Y bueno, me gusta un poco la propuesta que apuntaba Aitor de extraer, ¿no?, de esa convocatoria, que nosotras la integramos en desarrollo, y
y además la valoramos. En los criterios de valoración se valora esa propuesta de sensibilización, pero como os digo, no siempre vemos que las actividades que se hacen tengan una repercusión en la ciudad, ¿no? Sino que pasan bastante desapercibidas. Centrándome un poco en las convocatorias de sensibilización, tenemos, como os decía, la APS, Actuaciones Puntuales de Sensibilización. Es una convocatoria de concurrencia individualizada y se van valorando conforme van entrando. Es una cuantía muy pequeñita, de 1.200 euros, pero a la vez es ágil, ¿no? En su formulación, en su resolución. Es muy ágil y permite a la entidad que la solicita, pues una actividad que no tenía prevista, pues darle salida, ¿no? De alguna manera. Está pensada para actividades, bueno, pues cuando viene alguna visita del sur, alguna exposición, proyecciones. Hemos editado el año pasado algún libro, cuento, juegos de mesa también, algún Monopoly con temática también de personas refugiadas. Bueno, está un poco pensada para este tipo de cosas. Después tendríamos la convocatoria que os contaba antes de sensibilización y educación para el desarrollo. Es una convocatoria anual. Se permite la presentación bien a nivel individual o bien en consorcio. Siempre todas las convocatorias están limitadas a ONGs, que luego hablaré un poco de esto también. Entonces, muchos de los proyectos que se presentan sí que van en consorcio, varias entidades juntas. Lo que vemos con esta convocatoria, pues que hay proyectos que están muy instaurados y tienen mucho poso, ¿no? Pues el Día del Comercio Justo, un ciclo de cine de derechos humanos, África Imprescindible, también es un ciclo que la gente lo conoce, le suena. Hay algún proyecto también con centros escolares. Vemos un poco por la crítica que hacemos un poco a esta convocatoria, pues que año a año se repiten estos proyectos y hay poca novedad, ¿no? Poca variación en las actividades. Quien trabaja con centros escolares, pues casi siempre son los mismos centros escolares. Bueno, vemos un poco que estamos en un momento de querer darle una vuelta a esta convocatoria también. Y por último tendríamos la plurianual de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global. Es una convocatoria que nació, estamos este año en su tercer año de edición, y nació un poco de la demanda, ¿no? del trabajo con coordinadora y con ONGs, pues de ver qué fórmulas buscar para que los proyectos de sensibilización realmente tengan más poso, se pueda hacer un trabajo más profundo, tienen más presupuesto también. Y lo que buscamos con esta convocatoria no es una réplica del mismo proyecto a 3 años, sino que haya una evolución, ¿no? Que se vea encaminada un poco hacia la transformación, hacia la acción, ¿no? Que lleve a las personas implicadas a actuar. Aunque la entidad solicitante es una ONG, sí que aquí lo que buscamos es que se generen alianzas con otras asociaciones y colectivos que no necesariamente tienen que estar cerca del mundo de la cooperación, pero que sí de alguna manera tienen ese interés, ese interés por trabajar, ¿no? Pues, diferentes temáticas, desde la soberanía alimentaria hasta el comercio justo, cambio climático. Bueno, marcamos una serie de temáticas, pero en realidad es algo bastante abierto, ¿no? Y como os decía, lo que se busca es generar alianzas y dejar un pozo, salir un poco del mundo de la ONG y que haya más proyección a nivel de ciudad. Nosotras como programa sí que tenemos una preocupación, y es que los fondos que manejamos, ¿no? Que tenemos disponibles, que se destinen a buenos proyectos y que se reúnan a todos los niveles, bueno, pues, condiciones de viabilidad, sostenibilidad, que permitan a las comunidades, bien sea en el país o aquí, pues tomar decisiones sobre cómo se quiere vivir, ¿no? Así en general.
Y ahora, bueno, os voy a lanzar una serie de reflexiones que hemos hecho aquí en el programa. Luego tendremos tiempo de debatirlas y ver si las compartís o no. En este mundo de proyectos que nosotras recibimos, ¿no? Todavía encontramos ONGs que presentan proyectos con un carácter bastante asistencialista, que plantean la ayuda al desarrollo de un modo paliativo, ¿no? Donde las comunidades beneficiarias no forman parte del proceso ni de la formulación ni de la definición, son meros receptores, ¿no? de bienes o servicios. Esta manera de actuar la consideramos bueno, pues todavía con un modelo un poco colonialista, donde se analizan los problemas desde nuestra perspectiva norte, ¿no? y se determinan qué necesidades existen y qué soluciones les vamos a proponer. Y bueno, como podéis imaginar, las propuestas que se reciben de sensibilización de este tipo de organizaciones o de este tipo de proyectos, pues van un poco en la misma línea, ¿no? Luego la sensibilización aquí en Pamplona pues tiene un poco esa poca implicación, ¿no? También de las personas, más que meras receptoras. Sí que tenemos algún canal para fomentar proyectos de otro tipo, ¿no? Y lo marcamos en las bases de las convocatorias y luego los criterios de valoración, pues también fomentamos que las comunidades pues sean dueñas, ¿no? de sus procesos. Esto va un poco en la línea con la visión de universo, ¿no? que tenemos aquí en Occidente todavía. El norte se hace cargo del progreso del sur, desde nuestra perspectiva, ¿no? aplicando lógicas que sirven para todas las comunidades de igual forma, ¿no? que sería un poco lo contrario del concepto de pluriverso, bueno, que estamos ahora escuchando. Nosotras entendemos que ya tenemos el sur en el norte, que nos gustaría implicar a más personas también, como apuntaba Aitor, asociaciones, colectivos, personas migrantes que conocen, que están en nuestra ciudad y que conocen de primera mano cómo está la situación en los países que han dejado, ¿no? Y buscar un poco un trabajo de solidaridad conjunto. Sí que queremos abrir esta posibilidad a futuro, no cerrar las convocatorias a ONGs, ¿no? porque vemos que estamos sesgando muchísimo la atención. Y bueno, abrir como os decía, a colectivos, a asociaciones que quieran profundizar en la responsabilidad que tenemos en el norte, ¿no? en las causas y consecuencias de nuestras acciones y promover la solidaridad mutua. Otra crítica que hacemos aquí en el programa sobre la defensa de derechos humanos, cuando se trata de denunciar una situación en un país, hay mucha movilización, ¿no? Y no vemos esa misma movilización cuando se vulneran derechos aquí, ¿no? en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país. Vemos ahí que hay, no sabemos si cierto miedo, si acomodo, bueno, como que es más fácil, ¿no? criticar lo de fuera que lo propio. Pero sí que nos gustaría que hubiera más incidencia política, ¿no? Nosotras somos las primeras que somos críticas con nuestro trabajo también y que estamos abiertas a recibir esas críticas y a buscar un poco más conexión, ¿no? con las ONGs. Algo que creo que nosotras influimos también, ¿no? en esta manera en la recepción de los proyectos es como la formulación de los proyectos que nosotras mismas estamos pidiendo. Bueno, pues muchas veces es muy profesionalizada, ¿no? con un lenguaje pues, con muchas siglas, con un lenguaje muy técnico, que va un poco en contra en esto de favorecer que asociaciones o colectivos que no tienen por qué estar familiarizadas con esta manera, ¿no? los enfoques marcológicos, en estas cosas, pues les resulta más difícil entrar también, ¿no? Ya me queda poquito, 5 minuticos. Algo que también
vemos que tiene una gran influencia no solo en la sensibilización, sino también en la cooperación al desarrollo, en el origen de las ONGs, ¿no? Como todavía la influencia de la Iglesia, y bueno, esto que voy a decir, pues igual no es muy políticamente correcto, pero todavía está, ¿no?, esa influencia. Y sin negar la labor que hacen o que han venido haciendo, pero esto también se traslada, ¿no?, a cómo es esa sensibilización, pues todavía muy desde la caridad, desde buscar recaudar fondos. Bueno, vemos también que es otra manera pues de seguir, ¿no?, con este colonialismo que venimos un poco denunciando. Sí que creemos también que las ONGs somos críticas, muy críticas con ellas, pero entendemos también en qué posición están, ¿no? Y bueno, pues al final responde también a qué condiciones laborales se dan muchas veces, ¿no?, en estas ONGs. La precariedad laboral, bueno, pues impide también a veces que puedas hacer proyectos de calidad o que te puedas implicar o que puedas denunciar ciertas situaciones, ¿no? Nosotras, como os decía antes, también echamos en falta eso, que haya una mayor incidencia política en los canales que ya tenemos abiertos, ¿no? El Consejo Municipal de Cooperación, en otros consejos ciudadanos, en los plenos. Bueno, pensamos que hay herramientas también para dirigirse a la administración y para fomentar un poco el diálogo. No quiero transmitir tampoco la idea de que esto es un desastre, de que todos los proyectos no van en la línea de lo que buscamos, para nada. Sí, dime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dime. Bueno, sí, con la idea que estoy terminando. Sí que me gustaría a los proyectos y entidades que sí, bueno, voy a sentir, porque a mí me va a ayudar a la radio que contestara, que sabían lo de la pasillada, que dicen Gregory y digan que para hacer eso que fem, y eso pueden hacer perfectamente hablar que les veis. Creo que Juanjo tiene la posibilidad de silenciarla. Y después es que ya no la tengo, no sé por qué no me da la opción. Nahuel, voy a ver con Aga, ¿vale? Perdón, crec que és Ludovina, fa mucho el micro obert, per favor, ¿podeu tancar-lo? Intercambiar ideas, dialogar. Sí, han dit que no, la Dula. Por mi parte termino y espero que luego tengamos... Bueno, en la radio, sí que en la radio una empresa de en el proceso de participació que per a fer això mantés que perfectament el poden fer ells consultant en els veïns i dient les que necessitats tenen i tal, no? En el pla de tal. Jo de tota manera, sí, de tota manera, jo vas contestar primer, perquè ja m'havien preguntat en un plenari, saps? Jo ja s'havia contestat en el plenari perquè van dir, quin cost té això? Dic, mira, no té cost perquè això són les subvencions. O sea, realment vosaltres podem fer estos programes perquè... Bueno, nos estamos enterando de toda su conversación porque no hay manera de poder... Ahora, la hemos silenciado. Muy bien. Sara, perdona, yo creo que los últimos 2 minutos de tu intervención no hemos oído nada a nadie. Vale. Porque vale. Hemos quedado con puedo repetir, sí, si queréis puedo repetir las últimas ideas y sí, a partir de lo que has comentado de la incidencia política de las ONGs, por ejemplo en el Consejo, yo creo que a partir de ahí hemos empezado con la interferencia. Vale. Nada, terminaba diciendo un poco que sí que no quería transmitir la idea de que esto es un desastre, de que todos los proyectos no calan, que bueno, para nada, sí que queríamos hacer un poco crítica y poner encima de la mesa las cosas que creemos que no están funcionando, que una parte es nuestra como ayuntamiento y otra parte la vemos que está, en este caso, en las ONGs, ¿no? Y sí que queríamos transmitir eso, que hay buenos proyectos también, que sí que van en la línea de traer una visión de posdesarrollo con un giro decolonial, ¿no? Que es un poco lo que nosotros ahora mismo ideológicamente estamos buscando como programa, donde se empoderan las comunidades,
y se buscan apoyos, no solo en la zona de intervención, sino bueno, hay un intercambio ahí, ¿no? Vemos. Y luego apuntaba también que agradecemos estos encuentros, nos hubiera encantado viajar a Valencia y ponernos cara, ¿no? Y poder dialogar de otra manera. Esperemos que pronto podamos tener encuentros presenciales. Yo con las tecnologías habéis visto al inicio que soy un desastre y me manejo mucho mejor en el cara a cara. Y bueno, creemos que son muy enriquecedores, ¿no? Estos intercambios, estas colaboraciones, el poder aprender de qué se está haciendo en otros sitios. Y nada, un poco como conclusión, pues lo que ya he apuntado, ¿no? Que creemos que hay cosas que están en nuestro tejado, que creemos que no estamos acertando con las fórmulas y cómo mejorar, ¿no? Nuestro objetivo sería cómo mejorar esta desconexión que vivimos entre las ONGs y las instituciones públicas. Y bueno, por mi parte aquí acaba mi intervención y espero que luego podamos debatir, intercambiar ideas y seguir dialogando. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Sara. Bueno, y vamos a continuar ya con la última intervención. Está con nosotros Antonio Casanova. Antonio Casanova desde hace mucho tiempo, desde hace 20 años, ha trabajado en campañas de comunicación muy vinculadas a acciones de solidaridad y que desde hace 15 años ha ido compaginando con su trabajo como técnico de educación para el desarrollo del Ayuntamiento de Córdoba. En esos temas ha sido una referencia para muchos municipios, ¿no? Las acciones que se han desarrollado en ese municipio. Como digo, hace 15 años que trabaja en el ayuntamiento, pero hasta hace pocos días, porque bueno, lo han apartado, digamos, del servicio activo en el ayuntamiento y ahora pues se le abren otras alternativas de trabajo en las que le deseamos mucha suerte y mucho éxito. Pues nada, Antonio, cuando quieras nos cuentas tus aportaciones al encuentro de hoy. Bueno, ¿me escucháis bien? Sí. Bueno, yo voy a hacer la charla, bueno, la ponencia esta breve. Voy a estar un poco a caballo entre el plano institucional y el plano un poco más general, ¿no? Porque me parece que además no encuentro mucha diferencia entre ambos planos de cara al objetivo último, que es llegar a la ciudadanía de manera que seamos capaces de que la gente pues, tenga una opción por transformar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que lo más interesante quizás es partir de donde, bueno, primero agradeceros al Ayuntamiento de Valencia, que creo que estaba en este y en el anterior encuentro, y me parece una iniciativa muy interesante el que organicéis este tipo de eventos, ¿no? Y después con tanta participación, ¿no? Porque estamos todos un poco agotados de videoconferencias en el trabajo y tal, y es raro que se sume tanta gente. Y después también me parece de valorar también el papel que la coordinadora junto con el ayuntamiento estáis realizando de la mano. Que considero que, bueno, que es como se tienen que hacer las cosas. Bueno, ¿de dónde venimos? Pues venimos de esas tendencias. Venimos de esas tendencias, o sea, de un periodo en los años 90 en el que no teníamos que comunicar absolutamente nada, ¿no? No teníamos que construir prácticamente nada porque éramos tendencia social. O sea, la solidaridad estaba de moda. De hecho, los ayuntamientos la mayoría de los ayuntamientos asumieron la materia de cooperación y de solidaridad fruto de sentirse obligados. O sea, esto no se dio la realidad porque sí. Cuando digo los ayuntamientos me refiero a aquellos departamentos que estaban más cercanos, en el caso de Córdoba, participación ciudadana y tal, pero bueno, en cierta manera le obligaron a las ONG de Córdoba en aquel momento, que tenían una implicación social, fueron de las primeras ONG andaluzas en los años 80 que se montaron, se montó el primer, junto con el País Vasco, montamos la primera tienda de comercio justo a nivel estatal. O sea, había un contexto que posibilitaba el que... Claro, de ahí había un montón de agentes que estaban en distintos ámbitos que en ese momento de trabajo en común nos encontramos. Se encontró la gente de la universidad que trabajaba con temas de cooperación, con gente de ONG,
algunas más caritativas, todavía en una primera fase, ¿no? Otras mucho más críticas, más politizadas, y construimos un poco por lo que se ha ido haciendo, ¿no? Los ayuntamientos en ese periodo también estaban en un periodo de construcción de órganos de participación, de consejos ciudadanos y tal, ¿no? Que en el caso de Córdoba pues se desarrollaron muchísimo y de hecho, pues bueno, el consejo es un consejo muy activo. Los éxitos de Córdoba. Córdoba, pues, claro, fue de los primeros sitios en los que se consiguió el 0,7, pero no solamente eso, fue de los primeros sitios en los que la construcción del aparato institucional de cooperación y de educación para el desarrollo se hizo de manera conjunta con todas las organizaciones sociales de la ciudad, ¿no? Que estaban en este ámbito en concreto. Claro, pues esa construcción siempre acierta, porque en realidad, bueno, la mayoría de las veces acierta, porque en realidad son muchos más los que miran, son muchos más los que están atendiendo a distintas realidades, y los programas que se ponen en marcha, pues evidentemente aciertan mucho más, parten de las necesidades y de las posibilidades que el trabajo de cada organización está haciendo en su ámbito, ¿no? Es verdad que, bueno, que ese proceso supone también un aprendizaje. Organizaciones que partían en un principio de un planteamiento mucho más caritativo, se puede llamar, o de alguna manera, ¿no? Han ido aprendiendo de alguna manera con organizaciones que tenían un carácter más político, más de presión social, ¿no? Y bueno, eso yo creo que ha sido que nutre la realidad, porque en realidad la realidad es compleja, no es una realidad fácil, ¿no? Y porque además cuando intentamos hacer algo que funcione, tal y como está el contexto, tenemos que unirnos a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces es bueno tener esa experiencia de trabajo, pese a que las organizaciones y los ayuntamientos pues tengan carismas distintos y fines distintos, ¿no? Porque si no, las campañas de comunicación que ponemos en marcha no llegan a la gente. Bueno, ¿cómo estamos? Pues eso sería un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues estamos sin haber superado la crisis de paradigma que se dio en el 2007, ¿no? Cuando cayeron muchos ayuntamientos que trabajaban habitualmente temas de cooperación y que desapareció ese tipo de trabajo, cuando la crisis modificó la cultura, ¿no? Y empezaron a proliferar alternativas viables a nivel político, pero también desencantos, ¿no? Que están provocando un poco lo que tenemos ahora, ¿no? De ese momento venimos, ¿no? Ya en aquel momento nosotros hicimos una reflexión, ¿no? Y empezamos a trabajar un plan municipal que tenía, pues bueno, como la mayoría de los planes que salieron en aquel momento. Tenía una línea de acercamiento a la ciudadanía que veíamos muy importante porque veíamos que nos alejábamos, las problemáticas se localizaban mucho más, el pensamiento global se ponía en cuestión, ¿no? Y la cultura estaba cambiando, porque la crisis económica también estaba llevando a eso, ¿no? Y para eso pues entendíamos que los medios de comunicación habían cambiado por completo, que antes era un elemento que nosotros podíamos regular de alguna manera, porque todavía estábamos, el trabajar en temas de cooperación y de educación para el desarrollo estaba bien visto, se advertía a las instituciones y a los ayuntamientos, pues siempre pues, ya llega un momento en el que si tú no participabas en un ayuntamiento de cierta envergadura, como Córdoba, como otros ayuntamientos, ¿no? Con 300 y pico mil habitantes o tal, pues hombre, si tú no hacías nada de cooperación estaba un poco feo, ¿no? Porque si no, pues no vestía un poco en la ciudad, en una ciudad moderna, ¿no? Implicada a nivel global, ¿no? Que no tuviera un planteamiento globalizado. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que no salimos de ese atasco. O sea, nosotros seguimos en ese atasco y no hemos sido capaces de descubrir que la tendencia social se ha invertido y la tendencia comunicativa se ha invertido. O sea, que hoy se comunica de maneras distintas y que la cultura la tenemos en contra, ¿no? Eso es un poco a lo que vamos. Que hoy los modos de organización han cambiado, que las bases sociales de las organizaciones son menos, que los ayuntamientos, pese a que mantienen los programas de cooperación, pero que las estructuras centrales de los ayuntamientos son cada vez más burocratizadas, ¿no? Y además de burocratizadas, son cada vez más complejas y más reticentes a programas que se realicen hacia el exterior. Y eso, pues bueno, pues dificulta con mucho por lo que veníamos haciendo, o sea, se hacen cosas peores. De la experiencia que nosotros tenemos en el ayuntamiento, pues yo diría algunas de las cosas que han salido bien a nivel comunicativo durante todos estos años, ¿no? Y todo esto. Por ejemplo, entiendo, por ejemplo, que han salido muy bien las campañas que hemos hecho coligadas, ¿no? O sea, hubo una campaña que fue muy buena porque simultaneaba
el teatro en la calle, con actividades descentralizadas en las que estaban distintas organizaciones, que fue una campaña que se llamó No hay muros para la conciencia, que montaba un muro con un checkpoint en el centro de la ciudad por el que tenía que pasar la gente, y en el que se le impedía el paso, se le explicaba un poco la situación que vivían el pueblo palestino y el pueblo saharaui, ¿no? Y eso pues tenía distintas actividades descentralizadas en el centro educativo, en la ciudad de los niños, en distintos sitios de la ciudad y tal. ¿Por qué fue un éxito? Pues porque se construyó de manera conjunta con muchas organizaciones y porque los medios de comunicación y al que accedía cada organización eran, o sea, las personas a las que accedía y a los núcleos sociales a los que accedía de la ciudad eran muy diversos, ¿no? Entonces cualquiera de las actividades que se hacían, pues rápidamente un concierto y se sumaban pues miles de personas, ¿no? Actividades que han funcionado muy bien y que han conectado también con las asociaciones de vecinos, con las AMPA de los centros educativos y tal, pues hacíamos una actividad que eran las jornadas por la paz en los distritos, ¿no? En los que se veía el concepto de paz desde una perspectiva amplia, en la que se incorporaban elementos tanto locales como elementos internacionales, ¿no? Entonces, pues se traían experiencias a nivel internacional, igual que se trabajaba el tema de la dificultad de acceso a la vivienda, ¿no? O se trabajaba el tema de la violencia de género, ¿no? Y entonces en esas actividades que sumaban un montón de pequeñas actividades que hacían distintas organizaciones del barrio, se hacía un programa común, bueno, del barrio, de distintos distritos, se hacía un programa común y en ese programa común pues participaban tal. Ahí yo recuerdo un evento en una plaza de 3 distritos, una plaza que era un poco la central en 3 distritos y participaron casi 20.000 personas entre centros educativos y haciendo actividades, conciertos, juegos, ¿no? Entonces, ¿por qué funcionó? Pues por la misma regla, porque ante la dificultad de medios, la campaña se hizo de manera común, nos pusimos de acuerdo, buscamos las energías comunes que cada uno tenemos, que somos más fuertes, comunicando de una manera. Algunas organizaciones tienen más base social, otras comunican mejor, otras trabajan mejor los temas de publicidad, ¿no? Y entonces pues se pudo hacer actividades de esa envergadura, ¿no? Otro programa de éxito que todavía lo tienen, el programa La Solidaridad trae todas y todas, porque hay 14 ONGs que trabajan de manera conjunta todos los programas educativos que se hacen en secundaria en Córdoba, llegando a todos los centros públicos de la ciudad y a 6 o 7 concertados laicos. ¿Qué es lo que tiene de exitoso esta forma de organización? Pues que cada uno desde su perspectiva trabaja distintas temáticas. En concreto, en el programa se trabajan temáticas vinculadas con la creación de comunicación con los jóvenes, en los que los jóvenes hacen vídeos, generan un fanzine o un cómic para su instituto, hacen distintas actividades que provocan también el que la comunicación tenga un efecto multiplicador, ¿no? Que también es un elemento a tener en cuenta de cara a lo que vayamos planteando. En las convocatorias también hay proyectos que son específicos en materia de comunicación, porque dentro de uno de los ejes que nosotros planteamos en las convocatorias está el que los proyectos que son al exterior, tanto de acción humanitaria como de cooperación al desarrollo, tienen que tener vinculada una campaña de sensibilización a nivel local, que tenga incidencia. Y eso está pagada la campaña y lo que se tenga que hacer, porque creemos que no tiene sentido esas cosas fuera si no se entera la gente de dentro, de Córdoba. Y después también, al margen de esas propuestas, hay proyectos en Educación para el Desarrollo que trabajan en la línea de comunicación. En concreto, hay 2 que me parecen interesantes que se han dado durante este tiempo, que son el Enlace D, que es un proyecto que genera encuentros entre gente del sur y gente del norte, que hacen encuentros de intercambio de experiencias, y entre las experiencias que intercambian, en la mayoría de los casos se trabajan experiencias de comunicación y de cómo llegar a la ciudadanía y hacer que participen las comunidades de allí y las de aquí, ¿no? Entonces, me parece que han sido un encuentro bastante interesante, ¿no? Y después, como otros proyectos también interesantes, está el Comunicándonos, que es un proyecto precisamente de eso, de radios locales que trabajan con distintos sectores y que se hacen distintas actividades a nivel local en distintos espacios. ¿Hacia dónde vamos? Sería como el tercer paso. Pues yo creo que tenemos que aprovechar un elemento, aprovechar las tendencias y las noticias que hay de actualidad, ¿no? Creo que si bien está claro que nunca hemos tenido una cultura tan encontrada como la que tenemos actualmente, también es verdad que nunca tenemos mayor número de oportunidades para ponerla en cuestión, ¿no?
Entonces yo creo que tenemos que entrar en una dinámica de cuestionar la realidad que se nos está imponiendo, ¿no? En esta huida de lo que supone esta realidad, en esta era de posverdad, hay varios enemigos declarados, ¿no? Y entre los enemigos declarados están, por una parte, el movimiento feminista, ¿no? Que hay una clara, una idea muy clara por parte de los grandes grupos de comunicación y de la gente que está construyendo la posverdad, ¿no? De atacarlos sin ninguna piedad, ¿no? Porque claro, son los únicos que están construyendo organización social y capacidad de transformar la realidad. Y por otra parte está todo lo que supone los movimientos de construcción global de la ciudadanía, lo que te hace tener un pensamiento global. Que eso va directamente vinculado con el trabajo que realizamos nosotros en Educación para el Desarrollo, ¿no? Y con todo lo que se trabaja en materia de cooperación internacional que quiera ser comunicado, porque lo que se pretende es que se tenga cada vez un pensamiento más individualizado, más simple, con ideas más simples que volcar a la ciudadanía y tal, ¿no? En ese aspecto, pues claro, nosotros yo creo que tenemos que pensar un poco cómo lo hacemos, porque de hecho ellos utilizan mensajes simples y nosotros para construir cultura, ¿no? Ante una realidad cada vez más simple, más rápida, más, ¿no? Y nosotros hacemos procesos larguísimos, ¿no? Hacemos mensajes súper complejos que no entiende a casi nadie, ¿no? Que los vinculamos muy poco con la vida concreta de la gente, que somos muy poco capaces de conectar con las necesidades y con las realidades locales más concretas, ¿no? Y vincularlos con otras realidades más amplias para que la gente parta desde su propia situación y no desde una situación abstracta, ¿no? Después tenemos una tendencia a lo centrípeto, ¿no? O sea, este tipo de encuentros son estupendos, ¿no? Pero en realidad aquí no hay nadie de fuera. Aquí esto son convencidos que se autoconvencen y nos autoconvencemos una y otra vez de que esto es fundamental y tal, ¿no? Y es fundamental, este encuentro es fundamental porque además se intercambian experiencias y todos aprendemos y vamos anotando y vamos diciendo qué cosas más chulas que hace esta gente, ¿no? Y eso nos da ideas y nos ayuda, ¿no? Pero sin intención de cuestionarlo y sí de reflexionar, entiendo que, bueno, que fundamentalmente en este momento tendríamos que estar en la línea de ver pues, cómo hacemos que esos mensajes conecten más con la mayoría de la gente, ¿no? Por eso en las campañas hay que valorar, vamos, en la convocatoria nosotros tenemos un elemento y es que se valora mucho el que se trabaje con agentes no habituales de la cooperación, ¿no? O sea, que se trabaje con cualquier tipo de ciudadanía, con la que sea, en el ámbito en el que sea, desde el punto de partida que sea, desde la ecología, desde el deporte, le estoy ampliando la visión a posteriori, ¿no? Pero que se trabaje desde ahí porque esa es la gente a la que no le ha llegado todavía un mensaje de este tipo, ¿no? Que le pueda cuestionar la tendencia cultural, ¿no? Que está generando y que nosotros nosotros somos una pequeña olita, ¿no? En relación a la gran ola, ¿no? Que nos viene encima, ¿no? Después otro elemento que me parece interesante que tendríamos que reflexionar, que en realidad cada vez somos más institucionales, los ayuntamientos nos institucionalizamos más, pero las organizaciones sociales, que además venimos del mismo sitio, porque mucha de la gente que está en los ayuntamientos está en las organizaciones y viceversa, ¿no? O cambiamos, como yo ahora mismo en este momento, ¿no? Como, no sé, creo que tendríamos que repensarnos, ¿no? Porque lo institucional ahora mismo para nada tampoco es tendencia. La gente se siente desvinculado de la institucionalización, ¿no? Todo eso fruto también de que la gente está muy sola, ¿no? Y está muy pendiente de su realidad, de sus necesidades básicas, de trabajos precarios, de sueldos cada vez peores, de situaciones cada vez más complejas, ¿no? Y nosotros desde la institución, en lugar de ayudarlos, ¿no? Le decimos que sí, que se presenten a una convocatoria de educación para el desarrollo, de cooperación internacional, cualquier asociación de vecinos que lo que les hace es complejizar la vida y que ellos lo sienten absolutamente ajenos, ¿no? Porque nos hemos hecho ya, o sea, nosotros mismos hemos construido nuestros propios lobbies de pensamiento, ¿no? En el que, bueno, pues nosotros nos recreamos sobre nuestro propio pensamiento complejo, ¿no? Y tal, y entonces, pues claro, desde ese punto de vista cada vez estamos más lejanos a lo que es la gente, ¿no? Entonces tendríamos que tender a hacer campañas que nos acercaran a eso, olvidarnos de alguna manera, o bueno, o cuando poco plantearnos de qué manera podemos, o sea, el objetivo fundamental tendría que ser, yo quería, cuando veía cómo presentaba un poco todo esto, pensaba, digo, bueno, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿No? Y digo, bueno, voy a hacer una ilustración de que hay alguien con un móvil, ¿no? Y vamos a pensar, y me gustaría que pensara la gente que estemos juntos en este ratito, cómo podríamos llegar y de qué manera podríamos llegar como organizaciones e instituciones a los mensajes que habitualmente le llegan.
como youtuber, no sé, como la campaña que hizo Joaquín Reyes para Participación Ciudadana que en el gobierno de Carmena en Madrid, ¿no? Que cogió un humorista para potenciar una campaña de participación ciudadana en la que querían que se incorporaran personas de esa ciudad. No sé cómo podríamos hacerlo. Pues, de cualquier manera que se pudiera, que pudiéramos conectarnos, y son con los medios habituales que la gente tiene. Desde la visión más concreta, por ejemplo, hace 2 días vinieron mis nenas de un campamento de plataforma de solidaridad que hace una ONG de Córdoba, ¿no? Y yo descubría, ¿no? Desde este planteamiento descubría que ellas estaban muchísimo más cercanas a cualquier tipo de mensaje que se le transmitiera vinculado, relacionado con temas de solidaridad, de inmigración, de refugiados, de cualquier tipo de cosas. Claro, ahí el elemento socioafectivo, ¿no? Juega un gran papel, ¿no? Cosa que hemos perdido, porque claro, ahora es que no, como que no... Estamos en una sociedad en la que el generar vínculos, relacionarnos, el hacer programas como habíamos hecho toda la vida, ¿no? Que pasan por construir cultura. Ya lo decía Gramsci cuando en la época del fascismo italiano, cuando perdieron, Gramsci pues decía que teníamos que ser intelectuales insertos. Si la gente del ámbito de la ONG y de las instituciones se consideran intelectuales en este ámbito, tendríamos que estar todos insertos en la realidad de manera continua, ¿no? Porque ellos sí están insertos en la realidad de manera continua, ellos sí están construyendo mensajes y cultura de manera continua. Entonces, tendríamos que recuperar dentro de esta reflexión. Yo también veía, esta reflexión personal, un poco como introducción de lo de mis nenas, ¿no? También veía que era fundamental que volviéramos a esa implicación permanente, ¿no? O sea, no hay forma de concienciar a la gente si no se está con la gente. Porque a los medios de comunicación vamos a poder rozarlos con la uña, ¿no? Vamos a poder rascar en la superficie de la suma de información, ¿no? Pero solamente va a ser la gente sensible a lo que nosotros le digamos cuando combinemos ambas cosas, cuando seamos capaces de construir organización mínima, ¿no? Porque los mensajes sí les van a llegar y ellos van a ser también... no solamente les van a llegar los mensajes, sino que esos mismos mensajes los van a enviar a otros y podremos construir un entorno más amplio de gente que no sea afín a lo que decimos y a lo que planteamos, ¿no? Y creo que llevo ya 20 minutos, ¿no, Pérez? ¿Llevo 20 minutos? Sí, 19 exactamente. 19, bueno, pues ya está. En realidad, bueno, esto era una reflexión que, bueno, que lo seguimos reflexionando igual en el momento después del debate, que no importa hablar mucho más ni mucho menos, porque de esto se podría hablar hasta la eternidad y tampoco... Muy bien, Antonio, muchas gracias también a ti por estas reflexiones y esta crítica constructiva. Bien, pues nada, abrimos ahora el espacio para el debate y tenéis en la aplicación una... No tenéis manita aquí. Aquí creo que no hay manita en esta aplicación. Bueno, pues a través del chat, si queréis, nos vais pidiendo la palabra y yo os voy dando paso. A ver, creo que hay una palabra. Carmen de la coordinadora nos ha pedido la palabra. Carmen, cuando quieras. Hola, bueno, primero agradecer muchísimo toda la participación que hay, ¿no? Que la verdad es que no nos la esperábamos, o sea, que estamos muy contentas, ¿no? Y luego, bueno, me está pareciendo un debate súper interesante. No puedo estar más de acuerdo con todo el análisis que ha hecho Antonio. Es un trabajo que estamos haciendo desde la coordinadora. Estamos trabajando ya como un par de años un poco en estas cosas, ¿no? En cómo podemos contrarrestar esos discursos que se están instalando, discursos antiderechos, que están cuestionando no solo la cooperación y la solidaridad a nivel global, sino también nuestros propios derechos, ¿no? Entonces, ver un poco cómo transformamos esa comunicación. Y yo creo que has dado un montón de claves interesantes, ¿no? Y últimamente, bueno, hemos trabajado mucho en el tema de discursos, por ejemplo,
De hecho, también lo hemos trabajado con el Ayuntamiento de Valencia, que hace 2 años tuvimos una formación, sobre todo para técnicos del Ayuntamiento, planteando discursos transformadores, que vayan también en la línea de lo que comentaba Sara, ¿no? De, bueno, si estamos haciendo, de dejar de hacer, no solo dejar de hacer una cooperación asistencialista, sino también un discurso asistencialista sobre la cooperación, ¿no? Entonces, esa es una línea de trabajo, yo creo que en la que hay que profundizar, ¿no? Que esto puede ser ideas que nos pueden servir también para impulsar desde los ayuntamientos, creo, ¿no? El tema de fomentar líneas de trabajo en torno a la formación hacia las propias ONG sobre una comunicación más transformadora, sobre una comunicación que movilice más y que, como decía Antonio, conecte más con las personas, que esté más en la calle, ¿no? Y también esa formación hacia medios de comunicación, hacia técnicos de ayuntamiento, por ejemplo. Me gustaría también preguntaros cómo veis la colaboración dentro del propio ayuntamiento de la estructura comunicativa del ayuntamiento, que yo supongo que es muy complicada, pero que esa podría ser una vía también de acción, ¿no? Y de transformación, trabajar con los técnicos de comunicación de los ayuntamientos, los que llevan la comunicación core-core, ¿no? Ahí, otras ideas que me surgían con... Es que me apunto a mogollón de cosas, lo siento. Veía algunos planteamientos, ¿no? Como muy orientados hacia la comunicación del proyecto. Entonces, cuando estamos orientando a eso, a la comunicación del proyecto, nos estamos perdiendo un montón de cosas, que es como comunicar para la incidencia política, por ejemplo, comunicar para ese cambio de valores a un nivel básico, como decía Antonio, ¿no? De discursos que no sean súper técnicos y súper alejados de la gente, ¿no? Sino que estén más acercados. Entonces, en ese sentido, igual es necesario también empezar a desvincular esos fondos que se facilitan a las ONGs para comunicación de la comunicación del proyecto, o que no esté tan centrada en eso, ¿no? Me parecen muy positivas las ideas, por ejemplo, de fomentar que haya campañas conjuntas, ¿no? Pero que no tengan por qué estar orientadas solo a la comunicación de los proyectos, porque montar campañas de comunicación y acciones de comunicación a veces puede ser también muy caro, ¿no? Entonces, con pequeños fondos de cada uno de los proyectos, pues igual no se consigue hacer eso, ¿no? Y además no se consigue esa participación más colectiva y conocimiento más colectivo, ¿no? Que se hablaba que funciona bien, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, otra cuestión es que para hacer todo esto se necesita un poco también no asociarlo tanto, yo creo, a temas de sensibilización como más en la onda de la educación para la ciudadanía global o para la transformación social, sino desde la mera comunicación. Y para eso profesionales de la comunicación, que en las ONGs escasean mucho. La mayoría de las ONGs, y sobre todo a nivel local, no tienen personas capacitadas para hacer esa comunicación. Y eso es absolutamente imprescindible para que esa comunicación pueda ser constante, o sea, no solo vinculada, como decíamos, a un proyecto, sino que sea diaria, o sea, que haya un trabajo diario con los medios de comunicación, que haya un trabajo diario en redes sociales, porque sabemos que esos otros sí que hacen esto. Sí que tienen medios de comunicación propios que mantienen todos los días, tienen redes sociales que mantienen todos los días. Y no podremos competir, digamos, contra esos discursos si no apostamos por reforzar esa comunicación desde los movimientos sociales, ¿no? Otras ideas que se me ocurrían, y ya las lanzo así como más en punto, convenios con las coordinadoras también, ¿no? En las que el tema de comunicación sea algo muy importante. En la coordinadora valenciana el peso de la comunicación cada vez es mayor en términos de presupuestarios, ¿no? Eso nos permite que entre todas las organizaciones más activas en comunicación podamos diseñar y lanzar campañas que son mucho más globales, ¿no? Y en las que defendemos la propia cooperación, la solidaridad. Intentamos trasladar una idea de que la comunicación, o sea, de que la cooperación no es asistencialista, que ha evolucionado y que estamos defendiendo derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Así. Entonces, y por último, pues se me ocurría también un poco trabajar desde el ámbito municipal la posibilidad de trabajar convenios en medios de comunicación.
el tener en medios de comunicación públicos, el poder contar con espacios que no sean de madrugada, digamos, o sea, que esté mucha más transversalizada la información sobre cuestiones globales, cuestiones internacionales, la solidaridad, los movimientos sociales, la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Convenios con los medios de comunicación, tanto para publicidad, por ejemplo, que a veces cuando vamos las ONGs nos dicen no podéis, no podemos dar esos espacios porque te los voy a dar a ti, no se los doy a otra, cuando el derecho de acceso a los medios de comunicación es un derecho, por ejemplo, yo creo que en Córdoba sí que se ha trabajado mucho porque tenéis a Fic Batá que ha trabajado mucho en esa línea, ¿no? y que hace muchas cosas ahí. Pues un poco eso, ¿no? Que desde los ayuntamientos también que podéis tener ese poder de abrir esos espacios, ¿no? En medios de comunicación que se aproveche, ¿no? Tanto en publicidad, ya digo, como en contenidos dentro de los medios. Y son algunas ideas que me han ido surgiendo así, según os oía, según escuchaba. Bueno, pues muy bien, Carmen, gracias por las aportaciones y las reflexiones también interesantes. Bueno, pues si alguien de las tres personas, Aitor, ¿quieres contestar tú a la pregunta esta de la estructura comunicativa, la participación, la colaboración de las estructuras comunicativas o quiere? Bueno, yo te cedo la palabra y cuéntanos. Vale. Sí, como en 20 minutos no podemos contar de todo. Sí creo que lo que apuntaba Carmen en cuanto a los canales de comunicación que podemos utilizar desde las instituciones es importante, ¿no? Yo cuando mencionaba la implicación de otros servicios municipales relacionada con determinados proyectos, pero también relacionada con programas educativos. Estamos teniendo, por ejemplo, buenos resultados en la colaboración con el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento, que tiene su propia programación educativa, su escuela de empoderamiento feminista, etcétera, que tiene una comunicación mucho más desarrollada que la nuestra, su boletín. Entonces, el hecho de colaborar en cosas concretas hace que también para nosotros es un canal de difusión, o sea, insertar, transversalizar temas que tienen que ver con el sur en esa programación de la Escuela de Empoderamiento Feminista, pues no es algo que hacemos nosotros desde Cooperación, es algo que facilitamos, pero es una vía de llegar a más sitios y de utilizar un aparato de comunicación más potente que el nuestro, ¿no? Lo mismo con el Servicio de Juventud. Actualmente en su plan de Erronka Gasteiz, en su plan de juventud, pues han introducido una línea local global y están facilitando experiencias de intercambios que sí es verdad que están relacionadas con proyectos nuestros, pero una en particular con Colombia, porque el proyecto que apoyamos conlleva mucha interacción entre jóvenes de aquí y jóvenes de Colombia. De paso digo que hay como 4.800 personas nacidas en Colombia que residen en Vitoria. Motivos de tener cercanía tenemos. Y es otra vía de comunicar últimamente con lo acontecido en Colombia, con la represión, en particular contra la juventud. Bueno, algunas de esas acciones de intercambio online se han centrado en eso, ¿no? Entonces, quiero decir que están esos otros canales de otros servicios que podemos utilizar, en particular si tenemos una interacción, un trabajo con ellos, y también significa que comunicar alrededor de los proyectos no solo es contar ladrillos de los proyectos, es informar del contexto, de las razones que hacen que se ponen en marcha el proyecto. Creo que no es contradictorio y que bien, la comunicación alrededor de proyectos tiene sus límites, evidentemente, pero permite acercarse con lupa a realidades muy concretos. En ese sentido, es un instrumento muy útil que no está reñido con
con una comunicación sobre temáticas más globales, sobre etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y luego la otra parte, lo que señalaba es de la comunicación más institucional. Visto desde un ayuntamiento como el de Vitoria, es verdad que tenemos como dos carriles de comunicación, ¿no? Tenemos la comunicación más institucional de determinados servicios, la página web, etcétera. Y luego sí que es verdad que la comunicación dirigida en particular a los medios de comunicación va por un canal más político de los equipos de comunicación de las concejalías. Y es verdad que no siempre nos es muy fácil movernos en los dos terrenos porque no son las mismas claves, ¿no? Esa es, bueno, es una... Y en forma general creo que las instituciones, o por lo menos el Ayuntamiento de Vitoria, no tenemos bien resuelto esto de la comunicación. Pero lo digo siendo un absoluto lego en temas de comunicación. Muy bien, Aitor. ¿Alguna... Antonio, Sara, ¿queréis añadir algo sobre esta primera cuestión o...? Bueno, por comentar un poquito también, en nuestro caso en Pamplona, es verdad que el servicio de comunicación para nosotras es algo totalmente ajeno, o sea, mejor dicho, nosotras somos ajenas al resto de las estructuras municipales. El programa de cooperación es como una islita, si bien la organización municipal es como muy encajonada, cada uno está en su área, hay muy poca transversalidad. Y ahora mismo la coyuntura política no ayuda ni favorece que se pueda hacer este trabajo conjunto con otras áreas o potenciar otro tipo de actividades. El contacto que tenemos con el servicio de comunicación son algunas notas de prensa cuando se sacan las convocatorias y poco más. Y estamos, como os digo, en un momento más de replegarnos y de ver cómo se van sucediendo los acontecimientos. Antonio. En el Ayuntamiento de Córdoba pasa lo que pasa en Vitoria y lo que pasa en Pamplona. O sea, en realidad no hay un servicio de comunicación. Cada servicio ha generado su propia estructura de comunicación. Cultura quizás sea el que tenga una estructura más extensa. Y nosotros lo utilizamos muchas veces cuando hemos querido hacer actividades que tienen algún elemento cultural, porque son obras de teatro en la calle, o porque es un concierto, porque tal. Incluso cuando es de organizaciones que participan con un convenio, hemos utilizado Cultura como vía para que Cultura lo publique en sus medios y eso da buenos resultados. Igualdad también con Igualdad hacemos muchas cosas, con Juventud también, con la Escuela de Participación Ciudadana, en la que tenemos varios programas formativos vinculados con ellos y eso hace que al menos la gente que participa en esos programas de formación en temáticas de cooperación sean gente que no son habituales de la cooperación, porque claro, es un programa más abierto para otro tipo de asociaciones y tal. Pero vamos, en realidad yo de la experiencia si tú analizas los resultados, nosotros construimos la web, prácticamente la hicimos nosotros y en poco tiempo tenemos 1 millón de entradas. Hicimos un blog para el programa de voluntariado internacional. Y claro, fue un exitazo porque las experiencias de los chavales que estaban y las chavalas que estaban de voluntarios se difundían entre las familias y en redes sociales la petaban, ¿no? Porque claro, era un blog que era permanentemente incorporar la experiencia de diario, entonces era de mucho interés para los amigos y los familiares de los voluntarios que estaban en el exterior. Entonces eso continuamente estaba en todas las redes y tú lo veías por las redes propias del Ayuntamiento de Córdoba, pero también lo veías por un montón de redes a las que tenías acceso por otros amigos y tal, y que te llegaba información del programa, te venía por otras vías. Cuando a ti te llega la información, una información que podría ser tuya, pero que no la has emitido tú, sino que la han emitido otros, cuando puedas entender que eso está teniendo un mayor impacto, ¿no? Y después cuando, por ejemplo, la Feria de la Solidaridad, que era una actividad que hace la coordinadora de ONGs de Córdoba, que es Córdoba Solidaria, en la que participan todas las ONGs de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba y todas las instituciones que tienen programas de cooperación. O sea, ese programa, que es un programa conjunto, siempre ha tenido mucho éxito a nivel comunicativo. O
sea, han participado mucha gente y tal. Después también tenemos que entender que nosotros muchas veces en programas macro, en campañas macro, tenemos que tener medios que sean medios de... Nosotros hacemos 28.000 campañitas. Muchas veces incluso con las mismas finalidades, ¿no? Y ves a 7 ONGs que están haciendo un programa similar o que están intentando hablar de las mismas cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en cuáles son los elementos clave que tenemos que trabajar a nivel comunicativo, que pueden ser 5, 6, 7 líneas fundamentales, ¿no? Hagamos campañas que vayan en torno a esos contenidos, ¿no? Y ahí sumemos medios, ¿no? O sea, no sé, yo recuerdo en un concierto que hicimos en la Feria de la Solidaridad, que era de Muchachito Bombo Infierno, ¿no? Y otro que hicimos de tal, que era un macro concierto. Eso que se ve un poco, que es un poco, se ha visto desde una perspectiva ética, se podría decir tal, pero bueno, a la cantidad de gente que llegó, o sea, el mensaje estaba, la plaza más grande que había en Córdoba, que es la Corredera, estaba llenita, entera. Y en ese momento durante el concierto se dieron distintos mensajes, ¿no? Y tú además la figura de los ONGs la acerca de alguna manera a un interés que es posible que no sea legítimo, porque la gente iba porque le gustaba ese tipo de música, no por el tal, pero al final se fueron de allí de alguna manera pensando en que había una problemática específica, que el concierto se hacía porque tal, conoció a las organizaciones que participaban allí, ¿no? O sea, eso es mucho más de lo que conseguimos habitualmente. Entonces tenemos que cambiar muchas veces el chip, ¿no? Que siempre comunicar no es comunicar lo que queremos, sino que muchas veces comunicar es utilizar las mediaciones para que el otro desde sus propios intereses, se entere de lo que yo quiero que se entere. Entonces tengo que hablar en su lenguaje. O sea, y enfocamos mal. Yo creo que enfocamos mal. Habitualmente hablamos en nuestro lenguaje y esperamos que se acerquen. Y tendríamos que hablar en su lenguaje para hacer que se acerquen, que es distinto, ¿no? Y entonces en su lenguaje, pues no sé si resulta que no sé, cada uno en su territorio sabe un poco qué es lo que funciona, ¿no? Pero yo creo que tenemos que acercar esos lenguajes porque además es economía de medios, eficacia y el resultado es mayor y se pueden hacer 5.000 campañas pequeñitas que no llevan a ningún sitio porque cada uno lo vive desde su propia perspectiva pequeña, en su mundo pequeño de ONGD o de ayuntamiento, de lo que sea, ¿no? Y la gente va por otro derrotero absolutamente distinto, ¿no? Entonces, no sé, no creo que en el momento en el que estamos, cualquier medio es legítimo. Vamos, no estoy justificando que el fin justifica los medios, no estoy diciendo eso, sino que en el momento en el que estamos contra la ola cultural que se está generando en este momento, yo creo que cualquier medio que nos haga conectar con la realidad es legítimo. Muy bien, Antonio, gracias. Aitor, ¿quieres completar algo? Yo quería completar diciendo que nosotros sí tenemos, bueno, resultados aceptables incluso con los medios de comunicación tradicionales. O sea, nosotros hemos tenido en el periódico información de proyectos a una página, a 2 páginas, 2, 3 veces, 2, 3 veces al año, y creo que se debe a la colaboración de los equipos de comunicación, en este caso los equipos de concejalía, los equipos políticos de comunicación en su interrelación con los medios, pero también requiere tener una información adecuada, digerible, requiere tener imágenes, requiere contarlo no en lenguaje cooperanto o NGD, sino en un lenguaje sencillo y tal, ¿no? Y curiosamente, lo que vemos es que pequeñas organizaciones, igual integradas por gente más joven, tenemos una asociación Colombia-Euskadi en Vitoria, o una pequeña asociación de personas de Guinea, que se mueven en relación con su país de origen muy por redes, por medios de comunicación, son capaces de tener una información mucho más fresca y que convence más a los medios de comunicación que otras grandes ONGs con mucho aparato y tal, pero que no centran tanto la mirada en los proyectos. Entonces, bueno, pues es algo llamativo, pero resultados se pueden tener. Muy bien, gracias, Aitor. Juanjo, tienes la palabra. Vale, bueno, no sé si había alguien delante, pero hago primero las 2 preguntas así cortitas y luego una pequeña reflexión.
Las preguntas serían para Sara. Ha comentado de las acciones puntuales de solidaridad y he querido entender que es como una convocatoria abierta y permanente o algo así, que te da como cierto margen de flexibilidad para durante el año se puedan plantear acciones por las entidades, ¿no? por cuestiones de actualidad o lo que sea. Que también es un mecanismo que aquí no tenemos, ¿no? Estamos encorsetados en la convocatoria anual y luego eso nos limita a hacer un trabajo más, digamos, más diario o más actualizado. Y luego Antonio quería preguntar, le ha comentado el tema de que tenían varias campañas, las Jornadas por la Paz, el programa educativo este que participan 14 entidades, y quería preguntarte si todo eso, digamos, se coordinaba desde tu área, es decir, si era el ayuntamiento, digamos, el promotor y el que coordinaba eso y el que luego gestiona los recursos a través de convenios o convocatorias, o si eran iniciativas que las organizaciones planteaban. Porque una de las cosas que nos ocurre a nosotros es eso, al tener la mayor parte del presupuesto vía convocatorias, nos deja poco margen para luego organizar o plantear cuestiones directamente desde nosotros. Y bueno, os agradezco mucho las intervenciones y lo completo que ha sido porque nos ha dado un montón de referencias y de cuestiones. Entonces, solo hacer una reflexión también por lo que habéis comentado y para reafirmar, nos está costando mucho mover eso que Antonio llamaba de la afectividad, más allá de los discursos complejos y demás, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos ocurre a nosotros cuando hemos planteado la necesidad de vincular a los protagonistas de los proyectos de cooperación con colectivos de la ciudad. Es decir, yo creo que estamos hablando de solidaridad entre comunidades y entre pueblos, y algo que parecería como una base bastante lógica, luego es dificilísimo de poner en marcha. Es decir, prácticamente cuando lo estamos planteando como algo, como valoración en los proyectos, pues resulta que es muy difícil hacerlo, ¿no? Y un poco ligado también a lo que Aitor le decía también a Carmen respecto a la comunicación de los proyectos. Es decir, hablar de los proyectos es hablar de nuestra gente con la que trabajamos. Es hablar de esos contextos y de esas realidades. No es hablar de que me han dado una subvención de 35.000 euros para hacer tal acción, ¿no? Y ahí también retomar, como decía Sara, el tema de la crítica y la autocrítica, ¿no? La necesidad de serlo porque, claro, nosotros un poco insistimos en las organizaciones en que hagan ese trabajo a largo plazo en el desarrollo para vincular comunidades del norte y del sur, pero luego las sometemos a formulaciones anuales permanentemente, tanto en cooperación como en EPD, desde todos los ayuntamientos al mismo tiempo, y claro, eso revienta la capacidad de trabajo de todos y se ha comentado muy bien lo de, bueno, las necesidades de personal, de recursos y bueno, toda esta carga administrativa que hemos hablado muchas veces. Y tenía una última reflexión por esto de los... Pero bueno, lo dejo aquí, os dejo esas preguntitas para saber y ya. Muy bien, pues Sara, si quieres por... Alusiones. Bueno, por la pregunta que te la han dirigido a ti directamente, sí. Sí, la convocatoria a la que hacía referencia se llama Actuaciones Puntuales de Sensibilización y es una convocatoria que está abierta desde que se publica hasta el 20 de septiembre en el caso de este año, mientras haya fondos. Y como os decía, es de concurrencia individualizada, de manera que conforme se van presentando los proyectos, los vamos valorando. Normalmente cuando entran ya los conocemos porque los hemos ido, la ONG pues nos llama, oye, hay fondos, puedo presentar, que me ha surgido este tema o esta propuesta que, bueno, es pensada para eso, ¿no? Para cosas que no estaban previstas y que sobre la marcha, pues eso, pues oye, que va a venir la contraparte, pues les pagamos el avión, el alojamiento, un poco para ese tipo de cosas, ¿no? Que puedan dar una charla o nos surge que tenemos unas fotos chulas, pues vamos a hacer una exposición. No sé, es para ese tipo de propuestas. La cuantía es de 1.200 euros, es muy pequeñita, pero bueno, también permite esa agilidad y pensamos que para una acción más o un proyecto más fuerte, para eso estaría la convocatoria de sensibilización anual. No sé si te queda alguna otra duda pendiente, Juanjo, o en la página web del ayuntamiento las tenéis publicadas. Las de este año todavía no, están las del 20, pero bueno, son muy similares y las podéis ojear también y echarle un vistazo. Gracias, Sara. Antonio, Aitor, ¿queréis hacer algún comentario sobre la aportación de Juanjo? Si no,
pasamos a otra pregunta. Preguntaba algo sobre las campañas, ¿no? Que si eran campañas municipales, ¿no? Sí, durante muchos años nosotros hemos sido muy malos con nosotros mismos. Entonces, pues aparte de las convocatorias y todo eso, sí hemos generado proyectos propios. Y el Solidaridad Tarea Toda y Toda es un programa municipal y tal. Entonces, pues, como siempre hemos sido muy de generar redes y un poco un poco enredante en ese aspecto, y la gente, pues además teníamos mucho vínculo con el mundo, con todas las ONG, desde una actitud muy en un plano de igualdad horizontal y tal. Los programas en muchas ocasiones los hemos propuesto nosotros, aun cuando las tareas de gestión de esos programas han estado divididas entre organizaciones y el ayuntamiento, claro. O sea, con distintas vías de financiación. Hay alguna gente que a través de un convenio ha coordinado y tal. Los talleres, pues cada organización se le pagaban de una manera distinta según las condiciones de cada organización, pero el programa era un programa municipal, y las campañas siempre, hay algunas de ellas las que he nombrado que han sido iniciativas municipales. Después había otros grandes eventos que no, o sea, por ejemplo, tuvimos durante unos años el Festival de Cine Africano en Córdoba, que fue muy exitoso y además era bastante interesante de cara a generar conciencia, y eso ya, pues, bueno, ya hay una organización externa, pues, que se contrata para ese tipo de eventos, ¿no? Pero ya está. Eso creo que era solo la pregunta, ¿no? Hitor, ¿quieres añadir algo? Abre el micro. Eso es. Eso es. Sí, yo quería insistir, lo he mencionado antes, pero es verdad que tradicionalmente lo que hemos gestionado los servicios de cooperación son subvenciones, y yo quería insistir en que no necesariamente todo nuestro presupuesto tiene que estar en subvenciones, que para hacer determinadas cosas pues se puede hacer a veces desde los propios servicios o en colaboración con otros servicios, a veces mediante una contratación, ¿no? O sea, creo que Carlos decía antes, claro, si las subvenciones consisten en repartir pequeñas cantidades, es verdad que salga algo coherente de eso es bastante complicado, ¿eh? Yo creo que no debemos tener miedo a decir, bueno, pues quiero hacer una campaña de este tipo, tengo que ver cómo la organizo. Y añadiría una cosa más, para pequeños ayuntamientos, se pueden hacer cosas a nivel local, pero el juntarse con otros ayuntamientos para campañas, en Euskadi la experiencia de Euskal Fondoa es que, bueno, pone a disposición de los ayuntamientos miembros recursos para hacer educación, para hacer comunicación, ha producido piezas comunicativas que luego se pueden utilizar, y es un buen recurso que podemos utilizar los ayuntamientos, ¿no? O sea, juntarnos con otros también es una solución. Muy bien, pues le paso la palabra a María Josep Soriano, que la ha pedido hace un ratito, cuando quieras. Bueno, buen día. Bueno, súper interesante lo que estáis diciendo. Tengo la libreta llena de apuntes. Mi pregunta es, no sé si os han surgido en vuestros ayuntamientos que a veces la Concejalía de Cooperación Internacional roza la de servicios sociales. Muchas veces algunas ONGs vienen a nosotros demandándonos cosas o haciendo propuestas que en realidad corresponden a servicios sociales. Y ahí tenemos un poco de lío. Yo no sé cómo lo gestionáis, si tenemos buena relación con servicios sociales, pero sobre todo en el tema de inmigración hay una cierta confusión. Me gustaría un poco que comentarais cómo lo organizáis en vuestro ayuntamiento. Gracias. Pues nada, la pregunta está hecha. ¿Quién de vosotros quiere contestar? Es una batalla ideológica. Porque además yo creo que conforme se va haciendo más conservadores los ayuntamientos y nos vamos haciendo conservadores más en general las organizaciones y las personas, la ayuda local, pues claro, y interpretar la solidaridad internacional y la solidaridad local como lo mismo, puede ser un vicio.
¿no? Pues, se puede convertir en un vicio en los ayuntamientos, ¿no? Y en confundir unos fondos con otros. En cuanto al tema de la inmigración, yo no creo que nosotros nos debamos de trabajar a nivel de educación para el desarrollo. Tenemos que aprovechar todo lo que tiene que ver con la inmigración, lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la igualdad de género y con lo que sea, porque es generar un pensamiento holístico en la ciudadanía que genere procesos transformadores, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que esa es una oportunidad, entonces no creo que haya que abandonarlo, pero en cuanto a lo que diferenciar la ayuda de servicios sociales y la ayuda de cooperación internacional, desde mi punto de vista está claro. Me parece que es un error confundirlo e incorporar las dos cosas, porque la tendencia es pensar que eso es lo importante y que no son, al ser administraciones locales, y esa tendencia se puede convertir en que desaparezcan, en última instancia pudieran desaparecer los fondos de cooperación internacional. Muy bien. Aitor, cuando quieras. Nosotros como servicio de cooperación a lo largo de los años hemos estado bailando entre departamentos. En momentos hemos estado como servicio insertos en el departamento de políticas sociales, ¿no? En otros hemos estado en alcaldía, etc. A ver, en temas concretos como inmigración, yo coincido con lo que decía Antonio, es muy difícil a veces diferenciar si es de nuestro ámbito, si es del ámbito de las compañeras del servicio de convivencia y diversidad, que así se llama en Vitoria, o a veces incluso de culturas, ¿no? Cuando la gente, asociaciones migrantes tienen iniciativas, mezclan a veces elementos culturales, elementos que tienen que ver con sus países de origen y traen también a colación las problemáticas que viven ahí. Entonces, es verdad que las administraciones estamos como muy compartimentados, pero no necesariamente es muy acertado, ¿no? Nosotros en algún momento hemos tenido una convocatoria conjunta con el servicio de convivencia y diversidad. Es decir, bueno, pues sabemos que nos van a caer este tipo de proyectos que no sabemos si son tuyos o son míos. Bueno, pues lo abordamos conjuntamente. Puede ser una solución, aunque luego en la práctica a nosotros lo que se nos planteaba es que, bueno, para nosotros era una aportación menor y lo gestionaban ellas y bueno, pues este año, por ejemplo, no hemos dado. Pero sí creo que hay que buscar maneras de romper esos moldes, esos compartimentos, y que seamos capaces de apoyar desde distintos puntos, desde cultura, desde convivencia y desde cooperación, cosas que tienen que ver con los tres ámbitos. Muy bien. Bueno, pues le paso la palabra ahora a Adelaida Lorente, que también había pedido la palabra. Cuando quieras. Sí, hola, buenos días. ¿Me escucháis? ¿Se oye bien? Sí, sí, perfecta. Sí, nada, solamente quería hacer una reflexión también un poco en común. Primero, dar la enhorabuena a todas las personas que han intervenido, que me ha parecido muy interesante y que nos ayudan también a profundizar un poquito más en las debilidades que tenemos los ayuntamientos en cuanto a la comunicación. Porque lo que está claro es que la comunicación que se hace de la cooperación, evidentemente en los ayuntamientos sale de los propios departamentos de cooperación al desarrollo. Y claro, en los departamentos de cooperación al desarrollo tenemos, pues como en la mayoría de los ayuntamientos, falta de personal, porque tenemos que hacer un montón de cosas. Tenemos que poner en marcha las convocatorias, tramitarlas, justificarlas, hacer acciones también muchas veces directas por parte nuestra de sensibilización, y el llegar realmente a la ciudadanía cuando se hace una acción y queremos que eso llegue. Nuestros canales generalmente que utilizamos son pues a través de prensa que está en la alcaldía, pero claro, cuando queremos que esa actividad que nosotros vamos a promocionar y que queremos que llegue a la ciudadanía, tanto si es de carácter directo porque lo promovemos nosotros, como si es una acción que financiamos, o sea, a través de ONGs y demás,
toda esa información la tenemos que preparar nosotros, ¿vale? Entonces los canales, ¿a qué se reducen? Los canales pues se reducen muchas veces a una nota de prensa, a una nota, a una información en la web municipal, en la intranet, y evidentemente esos canales no son suficientes para lo que antes decía Antonio de Córdoba, que me ha gustado mucho, y es lo fundamental, es que no tiene sentido. Si lo que hacemos en nuestras, desde cooperación, en nuestra ciudad, con fondos de nuestros ayuntamientos, no llega a la ciudadanía, difícilmente vamos a tener esa apropiación ciudadana de lo que estamos aquí comentando, de la necesidad de crear esa ciudadanía global comprometida, solidaria, con todos los temas que en cooperación trabajamos. Entonces simplemente es un poco pues hacer hincapié en la necesidad probablemente de más personal en los departamentos de cooperación, más especialización y desde luego la necesidad también de utilizar otros canales que lleguen realmente a la ciudadanía, porque lo que estamos haciendo no está llegando suficientemente y tiene que ver con lo que también Antonio decía, no puede ser que una ciudad que destina fondos de manera importante pues a luchar contra las injusticias, crear ciudadanía global, etcétera, etcétera. Luego, por otra parte, estamos viendo que cada vez hay comportamientos más intolerantes, comportamientos de odio, de una serie de cosas que estamos viendo todos los días en los medios. Con lo cual, también quiero un poco hacer la puntualización de lo que decía Carmen con respecto a que quizá a través de esos convenios con la coordinadora de ONGDs que estamos firmando los ayuntamientos, pues ahí a lo mejor se podría incidir mucho más en el tema de la comunicación, de que a través de esos convenios pues de alguna forma se pueda recoger todo el tema de cómo comunicamos las acciones también del propio ayuntamiento y las que financiamos. Nada, muchas gracias. Gracias, Adelaida. ¿Queréis contestar o hacer alguna reflexión en torno a lo que nos ha comentado Adelaida? Una puntualización. Gracias, Antonio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella. Yo creo que coincidimos tal y como lo ha comunicado además, hablando de comunicación, me es muy afín y entiendo que lo dices desde la perspectiva de trabajo, estás organizando acciones y tal, y es la misma, ¿no? Es común. Cuando la charla, si no recuerdo mal, Pérez, era movilización y comunicación, ¿no? Porque ahí en ese aspecto, parece que hemos perdido lo de la movilización de vista y nos hemos centrado y creo que son dos elementos que van unidos. Si hay más movilización, comunicaremos mucho más y mejor, y si no hay movilización, comunicaremos muy mal, muy mal. Entonces, pues, creo que el ámbito de la movilización es un ámbito que tenemos que trabajar siempre más. Y después tenemos que olvidarnos de comunicar, de comunicar pensamiento complejo. Tenemos que comunicar acciones transformadoras. Nosotros tenemos que comunicar cuando estamos haciendo. No tenemos que comunicar lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, de qué manera, el trasfondo. Cuando lo que en Educación para el Desarrollo alguna vez hemos comentado, de la acción-reflexión, hagámosle un pequeño cambio, que sea acción-comunicación. Cuando tú estás, de hecho, la experiencia de comunicación con mayor éxito, si os dais cuenta, en el tema de los refugiados y tal, pues bueno, cuando se está en el Tajo, cuando la gente está ayudando, cuando están, digo eso desde un punto de vista más, incluso en cualquier sitio, no es lo mismo estar generando una campaña de apoyo y que se vea a la gente en la calle y ahí llamar a los medios de comunicación y de ahí hacer un vídeo que se introduce en redes, viendo cómo la gente estamos haciendo, como tal, porque la gente está muy cansada de que le cuenten, pero que después se pierde los fondos en el discurso, ¿no? No estoy diciendo lo que yo pienso, estoy diciendo lo que la gente piensa, ¿no? Esto se quedan los fondos en el discurso, esto se quedan los fondos para los mismos siempre, y al final se quedan, sí, unos cuentan cosas y tal, y esta gente puede, pero en realidad no están haciendo, ¿no? Y claro, estamos ante una sociedad que o vencemos eso, ese cansancio, ¿no? Que se hablaba en muchos momentos del cansancio de la cooperación, ¿no? ¿No era? El término que, pues como se utilizan términos que después se pierden a los 2 meses,
en este ámbito tan técnico, ¿no? Y yo creo que no, que tendríamos que coger y plantearnos que la mejor manera de comunicar es cuando estamos haciendo. Y movilizando, y cuando hay una movilización, cuando se ve a la gente hacer, y cuando los nenes están pintando un mural gigante, y cuando eso... Y después contamos... Antonio, te hemos perdido. Sí, el micro se ha silenciado, Antonio. Sí, eso es porque ya es hora de acabar, casi. De todas maneras, nos quedaba una palabra. Juanjo quería hacer alguna intervención rapidita. Sí, a ver, por lo que comentaba también María Josep y Aitor lo ha comentado, ¿no? El tema de que todo este tema de ODS o de la EPD en sentido más amplio que tiene, ¿no?, otros más allá de la cooperación, ¿no? Yo creo que nos tiene que servir para aprovechar, romper esa compartimentación que hay dentro del ayuntamiento para trabajar con otras áreas, con áreas que trabajan en cambio climático, que trabajan en integración, ¿vale? Pero trabajar conjuntamente. Luego también tener claro qué es lo que nos compete al área de cooperación y qué es lo que compete a otros departamentos, ¿vale? Porque nosotros aquí, por ejemplo, en proyectos de sensibilización estamos haciendo intervenciones comunitarias que se hacen desde otros departamentos del ayuntamiento, estamos financiando proyectos de integración de personas migrantes que se hacen desde otros departamentos del ayuntamiento, hasta estudios de la Huerta de Valencia que se hacen desde otros departamentos del ayuntamiento, porque se vinculan con soberanía alimentaria, ¿vale? Entonces ahí tenemos que hacer también de cómo repartir esos papeles y cómo apoyarnos entre diferentes áreas del ayuntamiento. Luego otra reflexión de la eficiencia de recursos que habéis dicho, es decir, nosotros tenemos los recursos que tenemos. Desde hace años se dedica una partida muy importante a todo lo que es la EPD, la sensibilización, que incluiría acciones de comunicación. Si esas cosas no nos están funcionando, tenemos que ver cómo las reordenamos. Y lo que no podemos es mantener unas líneas de trabajo que no están dando frutos y completarlas con otras líneas de trabajo que vamos a hacer las mismas personas, ¿vale? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer como se planteaba también desde Vitoria, bueno, si incluir partidas de sensibilización en los proyectos no funciona, hagamos una reflexión y veamos si funciona más haciendo una convocatoria aparte sobre las acciones de cooperación financiadas. Y lo último, enlazando con lo que decía Antonio, es decir, ¿qué posibilidades de actuar, de movilización le damos a la ciudadanía? Es decir, si gastamos mucho dinero en hacer EPD, en profundidad, en reflexión, esto que decía Antonio de comunicar ideas muy complejas, o dedicamos dinero a sensibilización, pero luego no damos opciones de activismo y de participación, al final tampoco enganchamos ni movilizamos, ¿no? Y yo creo que ahí también nos falta tener esas posibilidades o esas acciones más de movilización y de intervención de la propia ciudadanía. Y ya lo dejo aquí. Tenemos mucha información y nos habéis dado muchas pistas por dónde seguir trabajando. Muy bien. Bueno, pues tenemos que finalizar la sesión, el encuentro de hoy. Ya son las 11 en punto. Cumplimos estrictamente con el horario. Agradezco a las personas que han intervenido porque se han ajustado perfectamente al tiempo que tenían previsto, ¿eh? Quizá este espacio de debate se nos ha quedado un poquito cortito, pero bueno, nos llevamos muchas ideas y muchas cuestiones que nos tienen que hacer reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? La coordinadora en el chat os recuerda que nos interesa mucho la valoración de este encuentro. Tenéis ahí una plantilla, para que la podáis rellenar. Es rápida y fácil de rellenar. Antes de desconectaros, pues la completáis. Y por mi parte, no queda pues más que agradecer la participación, no solo de las personas ponentes que nos han compartido su experiencia, sino también con las personas que habéis intervenido luego en el debate y las que estáis atentas durante todo este ratito que hemos estado juntos, ¿no? Además, felicitarnos porque han participado 18 ayuntamientos, que es muy importante y es muy interesante que este encuentro, precisamente, pues un gran peso de las personas que habéis participado vengáis y representéis ayuntamientos de la comunidad y también de fuera de la comunidad, porque hay de Albacete, creo que había una persona en representación del Ayuntamiento de Albacete. Bueno, antes de cerrar las jornadas, sí que queríamos hacer una propuesta a estos municipios que habéis participado y a otros a los que les haremos el ofrecimiento
de poder mantener un espacio de encuentro de carácter intermunicipal. Esto no es la primera vez que lo escuchamos, ha salido en otros foros, salió en el grupo focal que la Generalitat creó para la elaboración del plan director. Después, en el encuentro al que nos hemos referido anteriormente, este cuarto encuentro de la cooperación internacional y los municipios, también salió la idea, y las personas que pudimos intervenir también lo reclamamos, este espacio de encuentro entre municipios para poder reflexionar. Aunque Antonio, yo creo que decía que siempre nos movemos en espacios endogámicos, y es verdad que tenemos que salir un poco del cascarón. Es verdad que eso lo podemos hacer en foros de participación como los consejos, donde deberíamos impulsar la participación de otras organizaciones que no vengan del ámbito de la cooperación, y esto es un tema que ahora mismo lo tenemos nosotros encima de la mesa para abordarlo. Es decir, están las ONGs muy bien, pero tienen que haber otros colectivos, otras entidades, asociaciones que no vienen del mundo de la cooperación, porque eso enriquecerá también este proceso participativo. Pero bueno, en realidad sí que necesitamos también un espacio, y lo hemos reclamado, para poder compartir y también resolver cuestiones que tienen que ver con procedimientos, con gestión, con problemas a los que nos enfrentamos los municipios y que en muchos casos son similares, ¿no? Y por eso invitamos a crear este espacio de encuentro. Enviaremos una propuesta a los ayuntamientos que habéis participado y bueno, por ver si podemos hacer un encuentro próximamente, desde luego pasado el verano, en donde podamos compartir y dar contenido a ese espacio. Bueno, esto es una propuesta que dejamos encima de la mesa, que os comunicaremos próximamente. Y nada, despedir estas jornadas. Gracias a todos los que habéis participado, habéis intervenido, habéis estado escuchando activamente detrás de las pantallitas. Y nada, esperamos poder volver a encontrarnos próximamente y desearos felices vacaciones. Y cuidado con el bicho que vuelve otra vez a atacarnos, ¿eh? Bueno, pues nada, gracias a todas y todos por este ratito. Gracias.